La vida en el interior del corazón de Jesús. Para consolar a Jesús, el alma ha de participar de sus dolores internos. Aunque es verdad que satisfacer los deseos del corazón divino es consolarlo, en un sentido más propio, el consuelo se refiere a los dolores de su corazón santísimo. Y este es el tercer consuelo de que he hablado. Debemos consolar el corazón de Jesús participando de sus dolores íntimos. Participar de los dolores de Jesús es propio de todos los cristianos. Ya el apóstol San Pedro nos decía, participar de los dolores, de los sufrimientos de Cristo, para que el día en que se revele su gloria, llenos de gozo también participéis de ellas. Primera de Pedro 4:13. Y el apóstol San Pablo dice, yo completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Colosenses 1:24. Esta palabra del apóstol no se comprende bien. Si nos damos exacta cuenta de esa unión estrechísima con Jesús de que hemos venido hablando, la primera impresión que estas palabras producen en nosotros es de extrañeza, faltarle algo a la pasión de Cristo, si fue sobreabundante, si bastara para redimir a un mundo, no solo a un mundo, sino millares de mundos. ¿Por qué dice el apóstol que va a completar lo que le faltó a la pasión de Jesús? Pero si nos damos cuenta exacta de lo que significa esta unión con nuestro Señor, y comprendemos que no fue una simple figura, sino un misterio real, somos Cristo, comprenderemos lo que le falta a la pasión del Señor. Que Cristo no acaba aún de padecer, porque nosotros que somos Cristo necesitamos continuar ese misterio. Viéndolo bien, ninguno de los misterios de Cristo está completo, porque Jesús no está completo aún. Se completará en el último día de los tiempos, cuando se incorpore a Él el último predestinado. Y si Él no está completo, quiere decir que sus misterios no están completos aún. Todos necesitan completarse. Todos los días nace Jesús en la iglesia, porque cada alma que entra en ella es Jesús que nace. En el transcurso de los siglos, Jesús muere, Jesús es sepultado. La resurrección de nuestro Señor virtualmente está completa. Como dice San Ambrosio, cuando Cristo resucitó, resucitó en Él el mundo, resucitó en Él el cielo. Pero nada más virtualmente. Todavía no ha resucitado el Cristo íntegro, porque no hemos resucitado todavía nosotros. El día de la resurrección universal se completará la resurrección de Cristo. Y el día en que, acompañados con Él, subamos todos a los cielos en cuerpo y alma, entonces se completará la ascensión. Todos los misterios de nuestro Señor están incompletos, porque Él está incompleto, porque Él se va formando poco a poco, porque verdaderamente nosotros somos Cristo. De modo que todos tenemos una participación mayor de lo que pensamos en sus misterios. A veces nos imaginamos que cuando conmemoramos en la liturgia los misterios de Jesucristo se verifican de alguna manera en nosotros. Pero por un exceso de amor de nuestro Señor, que por nosotros mismos no tenemos nada que ver en aquel misterio. Y si no es así, tenemos que ver en todos los misterios de Jesús
puesto que somos Jesús. La participación de sus misterios entra en los designios de Dios. Si comprendiéramos nuestra unión con Jesús, comprendiéramos que tenemos parte en todos sus misterios. Desde el momento en que en mi mano es algo mío, quiere decir que en todas las vicisitudes de mi alma tiene que entrar la mano. Que voy, que vengo, que me enfermo, que sano, que subo, bajo, ahí va la mano, para arriba y para abajo, y para todas partes porque es algo mío. Así nosotros somos algo de Jesús, por consiguiente tenemos que entrar por una lógica divina en todos sus misterios. De aquí que tengamos que entrar en el misterio de su pasión, que tengamos que completar lo que le faltó a la pasión de Cristo. Se comprende perfectamente qué fue lo que le faltó. Como comprendemos que el último día de la resurrección vamos a completar lo que faltó a la resurrección de Cristo, lo que le faltó a su ascensión. Por consiguiente, todos los hombres, todos los cristianos tenemos que participar de los sufrimientos de Jesucristo en una porción pequeñísima, o más o menos grande, pero tenemos que participar. A eso nos exhorta el apóstol San Pedro en las palabras que cité. Tenemos que entrar en comunión con los sufrimientos de Cristo llenos de alegría, para que más tarde, cuando aparezca la gloria del Señor, participemos también de su gloria con un regocijo inanarrable. Aunque es verdad que todo cristiano tiene que participar de la pasión de nuestro Señor, las almas de la cruz tienen que participar de sus dos modalidades que son propias. Desde luego, tenemos que participar de esa pasión de nuestro Señor, no solamente en lo que nos corresponde personalmente, sino que por amor a Jesús y por consolarlo queremos sufrir no solamente por nosotros, sino también por los demás. Eso es ser víctima, sufrir por los demás, como Jesucristo sufrió por todos. No conformarnos con el peso de la cruz y con las heridas de dolor que personalmente nos toca, sino que así como Jesús tomó la herencia de dolor de todos, nosotros nos ofrezcamos a Él para que nos dé no solo lo que nos toca de su cruz y de su pasión, sino lo que les toca a los demás según la medida de su donación. La segunda modalidad que nos es propia es que de esa porción de dolor de la que vamos a participar nos toca la parte más íntima. Hay almas que completan la pasión exterior de nuestro Señor, los mártires, por ejemplo, así como esas almas cuya misión es principalmente sufrir en el cuerpo o sufrir en el honor o en otra forma. A las almas de la cruz, como lo he dicho ya, su porción principal, la porción de su herencia, y su cáliz es participar de los sufrimientos íntimos de Jesús. Todos los que participan de la pasión de Jesús lo consuelan, pero los que participan de sus sufrimientos íntimos le brindan consuelo de una manera muy especial. Digo, de una manera muy especial, porque el consuelo es algo íntimo y porque lo más exquisito y lo más cruel de los dolores de Jesús son los que se llevan en su corazón. Por el hecho de participar de esos dolores íntimos de Jesús, como que se le imparte un doble consuelo. Primero, el consuelo de compartir con Él esos dolores. Cuando sufrimos, siempre es un consuelo para nosotros que alguien nos acompañe a sufrir. Se diría que el dolor
se reparte entre los dos. Se diría que se alivia el peso de la aflicción que llevamos en el alma, que se endulza un poco, que se suaviza algo la amargura del corazón. El primer consuelo que le ofrecemos a Jesús, participando de esos dolores íntimos, es compartir con Él su amargura. Pero hay otro consuelo, y es que participando de sus dolores íntimos, participamos también de la eficacia de ellos. Porque en el dolor de Jesús podemos contemplar dos cosas. Por una parte, es una tortura que desgarra su corazón, pero por otra, ese dolor es fecundo. Ese dolor, producto maravilloso del amor, produce a su vez la pureza y la gracia que esparce en el mundo. No es estéril ese dolor. Hay dolores estériles como los sufrimientos de los mundanos, como son los tormentos de los reprobos, pero el dolor de Jesús es inminentemente fecundo. Sus dolores nos han salvado, sus dolores nos santifican y sobre todo esos dolores íntimos del corazón de Jesús son los que nos alcanzan las gracias insignes, las que forman a los santos. Si participamos de los dolores íntimos del corazón de Jesús, participamos también de su fecundidad y de su eficacia. Y este es un nuevo consuelo para Jesús. Nuestro Señor tuvo dos consuelos intensos, dulcísimos: la Eucaristía y las almas que participan de sus dolores. Porque una y otra, la Eucaristía y las almas, perpetúan el misterio de su sacrificio que tanto ama y prolongan el misterio de su fecundidad que le es también gratísimo. La víspera de su pasión, Jesús sintió especialmente en el cenáculo y en Getsemaní estos dos consuelos de una manera muy intensa. Una de las cosas que Jesús sentía al dejar este mundo era dejar el dolor. Unas cuantas horas y se acabaría el dolor para Él. Y Él lo amaba, lo ama apasionadamente, lo ama porque era el instrumento de la redención del mundo, porque era la fuente de las gracias. Y se iba a acabar. En medio de la alegría íntima que debe haber sentido, porque se iba a consumar su sacrificio, porque iba a subir al seno del Padre, sentía la pena, la angustia inmensa de dejar el dolor. Pero tuvo dos consuelos. Aquel dolor no se acabaría para siempre, quedaría en la Eucaristía y quedaría en el misterio de las almas. Y por eso, antes de morir, en el cenáculo, realizó el misterio de la Eucaristía, y luego en el misterio del dolor de Getsemaní, quién sabe si, por decir así, hay establecido el misterio de los dolores íntimos que iba a heredar a las almas que lo acompañarían en ellos durante todos los siglos. Si participamos de los dolores del corazón de Jesús, le brindamos un doble consuelo: el consuelo de compartir sus dolores y el consuelo de prolongar su eficacia. No es posible medir la magnitud de ese consuelo que le dan a Jesús las almas que participan de sus dolores íntimos. Y esa es, vuelvo a decir, la porción de nuestra herencia y de nuestro cáliz. Para eso lo ha suscitado Dios las obras de la cruz. Para consolar a Cristo en sus dolores, para consolar su corazón, participando de esos dolores íntimos. Se me dirá, todas, absolutamente todas las que forman las obras de la cruz
¿Han de participar de esos dolores? Sin duda alguna, porque debemos comprender que en esa ánfora de dolor divino hay matices y muchos grados de dolor, y que en la manera de participar esos dolores hay también grados y matices. Algunas veces se piensa en los dolores íntimos de Jesús como si fuera una cosa tan indivisible que o se participa totalmente o no se participa nada, como si no hubiera sino un modo de participarlos, pero ni una cosa ni otra es exacta. En el corazón de Jesús hay muchos dolores. Él mismo nos los dio a conocer simbólicamente cuando, al presentar su corazón, puso en él diversas insignias de dolor. No solo hay cruz interna, hay también corona de espinas y la lanza. Lo que no quiere decir que haya tres clases de dolor en el corazón de Jesús: el que simboliza la cruz, el que simboliza la corona y el que simboliza la lanza. No hay que tomar los símbolos al pie de la letra, como si quisiera contar las espinas de la corona para ver cuántos dolores están comprendidos allí. No, sencillamente, por esos símbolos se nos da a conocer que en el corazón de Jesús hay diversas clases de dolor. Si no todas las almas pueden participar de los más exquisitos que simbolizan en la cruz interna, podrán participar de la corona de espinas o de la lanza, porque todos esos símbolos expresan los dolores íntimos de su corazón. Hay en ellos una rica variedad. Hay también variedad en la manera de participar de esos dolores. La participación suprema consiste en que el Espíritu Santo, por medio de sus dones, nos comunique una luz íntima para sondear el corazón de Jesús y nos participe su amargura. Pero fuera de esa manera suprema de participar de los dolores de nuestro Señor, hay otras muchas. Por la fe, por la reflexión, por el amor, podemos participar de ellos. En un grado o en otro, en una forma o en otra, tenemos por ciento que todas las almas de la cruz han de participar de los dolores íntimos de Jesús, porque es su herencia, porque es la porción de su cáliz. El grado de la forma dependerán de los designios de Dios. Como dice el apóstol San Pablo, hablando de nuestra participación general en el misterio de Cristo, según la medida de la donación de Cristo. Efesios 4:7. No vayamos a pensar que esa medida depende solo de nuestra voluntad, de manera que no podemos decir tal alma llegó a la suprema participación de los dolores de Cristo porque fue fidelísima y tal otra participó de dolores inferiores, si así podemos llamar algunos de los dolores de Jesús, porque no fue suficientemente fiel. No podemos afirmar eso, pues todo depende de nuestra fidelidad, independientemente de que seamos o no fieles. Hay una medida, la medida de la donación de Cristo. Él derrama sus gracias en todas las almas, pero no en todas las derrama por igual, ni a todas las llama a la misma altura, ni para la misma misión. Porque la sabiduría de Dios pide que haya en variedad entre las diversas almas que formamos el cuerpo místico de Cristo. Así como en el organismo humano hay distintos miembros y distintos órganos, cada uno con su función, cada uno enteramente necesario, así también en el cuerpo místico de Cristo hay diversos miembros y diversos órganos. Así como en la jerarquía exterior
No todos son papas, ni todos obispos, ni todos sacerdotes, ni todos fieles, sino que hay de todo. Y no podría ser de otra manera. Imaginémonos cómo sería la iglesia de Dios si todos fuéramos papas o si todos fuéramos fieles. No habría jerarquía, no habría organización. Del mismo modo, en la jerarquía íntima, diríamos, no todas las almas han de ser iguales. No sé si alguna vez llegue a conseguir la igualdad en el orden social, probablemente no. Es algo utópico. Pero en el orden espiritual, sí tengamos por cierto que nunca se conseguirá la igualdad, porque esa igualdad solo cabe en nuestros criterios estrechos. A primera vista, pudiéramos pensar, qué bien que todos fuéramos iguales, en la cumbre de la santidad todos. Pero esto no estaría bien, no sería bello, no sería conveniente. La sabiduría pide que haya jerarquía, que haya desigualdad, porque esto viene a establecer la verdadera armonía. Imaginémonos, por ejemplo, que en los campos no hubiera más que una clase de flores, que todos tuviéramos la misma sinfonía. Sería verdaderamente insoportable. Se necesita que haya variedad. Lo mismo en el orden espiritual, aparte de esa otra variedad que viene de nuestra libertad, de que unos corresponden a la gracia y otros no. Unos más, otros menos. Hay una desigualdad que viene de la medida de la donación de Cristo. Todos tenemos que participar de alguna forma y algún grado de los dolores íntimos de Jesús, pero cada uno según la medida de la donación de Cristo. Viéndolo bien, no debería desear el exceder esa medida. Ordinariamente, si lo deseamos, no nos queremos conformar con nuestra medida, sino que todos quisiéramos estar en la cumbre. Eso es por nuestro amor propio y también por nuestra necedad, porque en verdad no deberíamos querer otra cosa que lo que quiere nuestro Señor. No solo porque debemos querer agradecer en todo, sino porque tenemos la seguridad de que lo que Él quiere es lo mejor, porque es lo que quiere la sabiduría divina. Como no conocemos esa medida, debemos siempre buscar más y más. No podemos decir hasta aquí. Si participamos de tal grado, en tal forma de los dolores internos de Jesús, busquemos más, pidamos más, trabajemos por conseguir más, pero no porque queremos exceder la medida de la donación de Cristo, sino porque como ignoramos esa medida, nuestro deber es mirar hacia arriba, suspirar por más. Nuestro Señor nos marcará nuestro límite. Podemos y debemos consolar a Jesús participando de sus dolores internos en la forma y en la medida que Él quiera. Este es el supremo y el más exquisito consuelo que le podemos ofrecer. Consolar a Jesús es participar de sus dolores internos. Completar en nosotros mismos lo que le falta a la pasión de Jesús. Renovar en nuestros corazones el misterio de dolor y de fecundidad que se realiza en el corazón santísimo de Jesús. Lo que nuestro Señor nos ofrece y nos promete como recompensa en la tierra de nuestro esfuerzo y de nuestros sacrificios no es el descanso de la manera como entendemos los hombres esta palabra. No es un gozo de esos gozos ordinarios que concebimos, sino que nuestra vocación es de tal naturaleza que nuestro Señor nos dice: vas a tener que sufrir durante toda tu vida. Irán cambiando tus cruces, pero irán cambiando, haciéndose cada vez más ásperas, más pesadas, más crueles. El cambio ha de ser nada más para que la una te disponga a recibir la otra. Y cuando hayas recorrido
toda la serie, yo te recompensaré. Tu recompensa será darte la cruz íntima de mi corazón, es decir, la más áspera, la más pesada, la más cruel de todas. Nuestra recompensa ha de ser no una recompensa de gozo ordinario ni de descanso, tal como lo entendemos, sino nuestro descanso, que será nuestra recompensa, es como el descanso de Cristo, que descansó en la cruz. Y nuestro gozo es la perfecta alegría de que habla San Francisco, que consiste en sufrir mucho por Cristo, bendito, que tanto quiso sufrir por nosotros. Es un gozo, es un descanso, pero de esos exquisitos. Si se permite la palabra, aristocrático, que no todos lo comprenden ni todos lo gustan, pero es lo más fino que se conoce en la tierra. Vayamos comprendiendo el espíritu de la cruz, entendiendo su misión y descubriendo las riquezas de esta vocación excelsa, para que nos animemos a cumplir nuestro deber, a caminar por nuestros propios senderos para llegar hasta su cumbre. Esa cumbre no es otra que la cruz íntima del corazón de Jesús.